Radio María presenta Los Santos, Amigos de Dios. Hoy, 15 de octubre, presentamos a Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia. Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515. Algunas fuentes señalan que fue en Ávila, otras en el pequeño pueblo cercano de Gotarrendura. Fue hija de Alonso Sánchez de Cepeda, un comerciante exitoso de lana, además de caballero, y de Beatriz de Ahumada y Cuevas, segunda esposa del hidalgo. Todos sus hermanos fueron militares y algunos incluso estuvieron en el Perú, luchando o en la batalla de Chupas entre Vaca de Castro y el rebelde Almagro el Mozo, o en Iñaquito, defendiendo al virrey Blasco Núñez Vela, o en Jaquijahuaga, al mando de Pedro de la Gasca, contra Gonzalo Pizarro. Ese mismo 1515 era rey de Francia Francisco I, quien ya vencía a los milaneses en la batalla de Marignano. Al año siguiente, Carlos Habsburgo asumiría el trono español ante la muerte de su abuelo, Fernando el Católico. También nacía San Felipe Neri. El Papa era León X, hijo de Lorenzo Medici. 2 años después, en 1517, ante el escándalo de la venta de indulgencias y los excesos del Papa, el sacerdote Martín Lutero iniciaba la reforma religiosa en Alemania con las 95 tesis en Wittenberg. Rafael Sanzio era la estrella de la pintura en Roma. Tiziano, Correggio, Durero y el Bosco realizaban algunas de sus obras maestras. Juan Díaz de Solís descubría la desembocadura del Río de la Plata. Teresa, desde pequeña, fue devota de la Virgen y los santos. Más adelante, las novelas de caballería y las historias fantásticas de la época la influenciaron. La fantasía infantil hizo que Teresa escapara de casa con su hermano Rodrigo para ir a ser mártires en el África. Felizmente, fueron encontrados a tiempo. Entró al colegio de monjas agustinas de Ávila, luego de la sentida muerte de su madre, en 1528. Luego de varios años de duda, decide entrar al convento carmelita de la Encarnación, en 1534. Ese año, San Ignacio de Loyola fundaba la Orden de la Compañía de Jesús. Carlos I era ya el rey de España y el nuevo papa era Paulo III, que convocaría el Concilio de Trento. Lutero ha traducido la Biblia al alemán. Enrique VIII se ha divorciado de su primera esposa, Catalina de Aragón, y se ha casado con Ana Bolena, iniciando el proceso del anglicanismo. Holbein, pintor de Enrique VIII, pinta Los Embajadores. Muere Correggio y Miguel Ángel inicia el juicio final de la Capilla Sixtina a sus 59 años. Un año antes era ejecutado en el Cusco el Inca Atahualpa. Teresa empezó a leer sobre la oración contemplativa. Tuvo mucha influencia en ella el Abecedario Espiritual del franciscano Francisco de Osuna, una guía sobre el examen de conciencia, la autoconcentración espiritual y la contemplación interior. También leyó las Confesiones de San Agustín.
Teresa practicaba la mortificación y eso le trajo problemas serios de salud. Es en esa época que afirmaba llegar al éxtasis religioso, llegar en la oración a la perfecta unión con Dios. Hacia 1559, Teresa estaba convencida que había tenido encuentros con Jesucristo por casi 2 años. Es ese el año de la transverberación que ella misma relata. Vi en su mano una larga lanza de oro y en la punta parecía haber un pequeño fuego. Me pareció que a veces me la clavaba en el corazón y me traspasaba las entrañas. Al sacarla parecía que también la sacaba y me dejaba ardiendo en un gran amor a Dios. El dolor era tan grande que me hacía gemir y sin embargo tan sobrecogedora era la dulzura de este dolor excesivo que no podía desear librarme de él. También tenía levitaciones esporádicas. Su confesor era el jesuita San Francisco de Borja y sus asesores espirituales fueron el franciscano San Pedro de Alcántara, autor del Tratado de Oraciones y Meditaciones que Teresa leyó de joven, y el dominico San Luis Beltrán. Estos le ayudaron en el nuevo problema que atormentaba a Teresa, el relajo de la orden y del monasterio donde habitaba. Visitas, pérdida de las horas de contemplación y frivolidad. Apoyada por ellos, Teresa decidió fundar otro monasterio, uno reformado. Lo llamó San José y se inauguró en 1562. Teresa tiene 47 años. Al año siguiente recibe la sanción papal. Se aprueba la pobreza absoluta y la renuncia a la propiedad. Teresa buscaba regresar a las reglas monásticas anteriores, más estrictas, con nuevas regulaciones, que incluyeran las 3 disciplinas de flagelación ceremonial y la descalza de las religiosas. Permaneció en reclusión estricta por 5 años. A partir de 1567 se aprobó abrir otros monasterios de la Reforma en otras ciudades como Toledo o Valencia. También convenció a un fraile, San Juan de la Cruz, para abrir una rama masculina de la Reforma. Esto se dio en 1568. También Jerónimo Gracián, visitador carmelita, se sumó al proyecto, abriendo nuevos monasterios en Segovia y Sevilla. Sin embargo, ante el éxito, vino la persecución. En 1576 se prohibió la fundación de nuevos monasterios, se le abrieron casos en la Inquisición e incluso se le invitó a retirarse. Las difamaciones fueron terribles. La intervención del rey Felipe II en 1579 fue providencial. Se reanudó la reforma, se le levantó la prohibición y se desestimaron los casos de la Inquisición. El propio Papa Gregorio XIII ayudó y autorizó el nombramiento de un provincial. Y Teresa fundó 3 monasterios más, 17 femeninos en total para ese año. Justo en ese momento, le sorprendió la muerte regresando de Burgos, en Alma de Tormes. Curiosamente, fallece el día en que el Papa Gregorio XIII cambiaba el calendario juliano, es decir, entre la medianoche del 4 de octubre de 1582 y la madrugada del día siguiente, que no fue 5, sino 15, por el cambio citado, donde se suprimieron los días 5 al 14 de ese mes. Tenía 67 años. Era aún Felipe II, rey de España,
y ese año se terminaba la construcción de San Lorenzo de El Escorial. Gobernaba en Francia Enrique III, el último rey Valois, y en Inglaterra Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, quien tuvo duros conflictos con España por temas religiosos. Ya los Países Bajos, por el mismo tema, se habían rebelado contra la corona católica española. El Greco, Veronés, Aníbal Carracci, Barocci y Archimboldo pintan algunas de sus piezas maestras en esos años. En Perú, es arzobispo de Lima Santo Toribio de Mogrovejo desde el año anterior. Fue enterrado en el convento de la Anunciación de Alba de Tormes. Sin embargo, del mismo, a pesar de estar incorrupto, fueron tomadas algunas partes como reliquias. Fue trasladado a Ávila en 1586 y traído de vuelta a Alba de Tormes, donde, a pesar de las reliquias repartidas, descansa hasta hoy. Fue canonizada por el Papa Gregorio XV en 1622, junto con San Isidro, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. 5 años después fue elegida como patrona de España. La Universidad de Salamanca le había otorgado el título de doctora honoris causa en 1922. El título de doctora de la Iglesia fue otorgado finalmente por el Papa Pablo VI el 27 de septiembre de 1970, compartiendo honores con Catalina de Siena, siendo las primeras mujeres en recibir la distinción. Teresa es venerada como Doctora Orationis, doctora de la oración. El misticismo, en sus obras, ejerció una influencia formativa en muchos religiosos. Su autobiografía, La vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, fue escrita en Ávila entre 1562 y 1565, pero publicada póstumamente. Otra obra fue El Camino de la Perfección, publicado en 1566. En él se propuso enseñar a sus compañeras en el monasterio cómo progresar a través de la oración y la meditación cristiana. También describe sus experiencias en la oración durante el periodo en que la Reforma se extendía por Europa. Las 4 etapas para alcanzar la perfección espiritual a través de la oración, meditación o devoción de corazón, quietud o devoción de la paz, reposo del alma o devoción de la unión, y finalmente la unión perfecta con Dios, la devoción del éxtasis. También Teresa nos habla de las 7 moradas o mansiones del castillo interior. Las primeras parten de la oración y la meditación, y la última es el matrimonio espiritual con Dios, en el que el alma alcanza claridad en la oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Todos los santos son ejemplos de vida para nosotros, porque decidieron vivir su vida de la mano con Dios. Aprendamos de ellos. Radio María presentó su espacio, Los Santos, Amigos de Dios.